En este vídeo vamos a hablar de 10 de las sustancias más malolientes, más apestosas de la química. Todos sabemos que la química no tiene esa fama de oler bien, aunque los perfumes se hacen con química. Pero como digo, en este vídeo vamos a hablar de sustancias que huelen fatal, asquerosamente mal. No desagradable, no, peor. Y antes de entrar en el meollo hay que aclarar un par de temas acerca del olor, porque el olor es un tema muy complejo. Una parte importante es que, para empezar, los olores son subjetivos. Para una persona un olor puede ser agradable y para otra persona puede ser desagradable. Sin embargo, hay olores que por consenso son desagradables. Pero es difícil de medir cuán bueno o malo es un olor. Por otro lado, tienen el hándicap de que si las analizamos químicamente, una pequeña diferencia entre dos sustancias muy parecidas puede dar lugar a olores muy diferentes. Sin embargo, aún así, hay ciertos rasgos químicos que hacen que podamos clasificar las moléculas y predecir si puede ser que huela mal. Así que vamos a dividir este vídeo en esas tres principales categorías. Por un lado tenemos los compuestos de azufre, que ya es prácticamente cultura general que suelen tener olores bastante desagradables, tendiendo hacia olores de carne podrida, huevos podridos, etc. Por otro lado tenemos los compuestos de nitrógeno. Las aminas suelen tener olores bastante desagradables también, pues que se suelen relacionar con pescados o mariscos podridos. Y por otro lado tenemos ácidos orgánicos. Los ácidos orgánicos suelen dar lugar a olores también bastante desagradables, como veremos en la lista de hoy. Y si te quedas hasta el final te voy a mencionar dos casos de olores tan apestosos que se han utilizado de modo militar. Así que sin más dilación vamos a empezar. Etilmercaptano. Este compuesto es el que le da el olor a la fruta durian, conocida por ser una de las que peor huele. Este compuesto se produce en grandes cantidades en los pozos petrolíferos y huele tan mal que de hecho los buitres se ven atraídos por este olor pensando que hay un cadáver. Este hecho se ha utilizado por parte de la industria petrolífera para seguir el rastro de los buitres e identificar dónde puede haber un pozo petrolífero. Pero es que además tú has olido este compuesto, y es que es el olor que se le pone a las bombonas de butano o propano para detectar que hay una fuga. El butano y el propano por sí solos no huelen, y si hubiera una fuga no lo notarías. Sin embargo, se le pone una pequeña cantidad de este gas para que tú lo puedas detectar, decir, ostras, huele a gas, y lo apagas o te das cuenta de la fuga y lo cierras. Siguiente, butilselenomercaptano. Este es básicamente el olor del spray de las mofetas. Y es que además de oler fatal, este spray puede generar irritación e incluso ceguera temporal. Y no sé si lo sabías, pero las glándulas anales de las mofetas pueden llegar a producir tan solo 15 mililitros de esta excreción, y con esa pequeña cantidad ya se puede detectar el olor a más de 5 kilómetros de distancia. La verdad es que es una cosa impresionante que una cantidad tan pequeña pueda generar un olor tan intenso. Por favor, ponme en los comentarios si tú has tenido la experiencia de olerlo en algún momento, porque yo, por desgracia o por suerte, no. Tioacetona. Este compuesto es básicamente la acetona en la que hemos cambiado el oxígeno por un azufre, y es considerado como el peor olor conocido por la humanidad. Es un compuesto inestable y solo se puede conseguir a muy bajas temperaturas, y la cosa es que este producto tiene una anécdota bastante potente. Y es que en 1889 en Freiberg hubo una fuga porque se destapó un bote de residuos, y aunque se volvió a tapar de inmediato, el olor llegó a provocar vómitos, náuseas y pérdida de conocimiento a una distancia de 750 metros del recipiente. Hubo que llegar a desalojar todo ese perímetro por culpa de ese momento que estuvo el bote destapado. Así que más vale que no os topéis con la tioacetona en ningún momento de vuestras vidas. Seleniuro de hidrógeno. Este gas, aparte de ser muy maloliente, es tóxico. Este compuesto es el análogo al sulfuro de hidrógeno, pero en lugar de azufre tiene selenio. Y la cosa es que además de oler fatal, es tóxico y es un gas incoloro, así que no lo ves venir. Y como decíamos antes, los olores pueden cambiar en función de la concentración. Cuando está muy diluido, huele como a rábano picante podrido. Y cuando está a mayores concentraciones, huele a huevo podrido. Y bueno, si te parece que sea apestoso y que sea tóxico todavía no es suficiente malo, pues súmale que además también es inflamable. Bueno, vamos a pasar ya al grupo del nitrógeno, y verás que estos ya, los propios nombres que tienen no son muy apetecibles. Y es que, como decíamos al principio, los compuestos malolientes del nitrógeno suelen tender a oler a descomposición. Así que en primer lugar te voy a hablar de dos sustancias que son estructuralmente muy parecidas y cuyo olor es relativamente parecido. Y ojo a los nombres porque de por sí son bastante sugerentes. Cadaverina y putrescina.
A ver si te imaginas a qué huelen. La cadaverina podría bautizarse como el olor oficial de la muerte. Y este compuesto, la cadaverina, es básicamente una cadena con 5 átomos de carbono y un nitrógeno en cada punta, y se produce por la descomposición de la lisina. En las proteínas de la carne, cuando se empieza a descomponer, empieza a producir este compuesto que es el que huele mal, el que huele a cadáver. Y por su parte, la putrescina es muy parecida a la cadaverina, pero con un carbono menos, 4 carbonos y 2 aminas. También está presente en la descomposición de animales muertos. Por eso los he metido un poco en el mismo bloque. Pero además, estos dos compuestos, la cadaverina y la putrescina, forman parte de lo que es el olor de la vaginosis bacteriana. Y en particular, la putrescina forma parte del olor del semen. Cuando las concentraciones de estos olores son muy altas, una bocanada de estos olores te provoca una sensación de huida, de querer salir de ahí pitando. ¿Qué? Vamos fuertes, ¿no? Pasamos a la siguiente. Escatol. Este es el compuesto que le da el olor a las heces. Y realmente los seres humanos estamos especialmente adaptados para detectar este olor con especial sensibilidad. Y a su vez identificarlo como desagradable. Sin embargo, aquí pasa algo bastante curioso y es lo que comentábamos al principio, que las concentraciones pueden hacer que varíe mucho el olor de una cosa. Y es que el escatol, en muy bajas concentraciones, tiene un aroma floral. Forma parte del aroma de los jazmines y del azahar. Y de hecho se utiliza en pequeñas cantidades en el aroma de la vainilla. Sin embargo, pues ya lo ves, en grandes concentraciones es el olor de las heces. Siguiente compuesto de nitrógeno, la piridina. La piridina es un líquido cuya molécula es bastante parecida al benceno, pero con un nitrógeno en lugar de un carbono. Y tiene un olor muy característico a pescado rancio. Esto sí que lo he llegado a oler. Y además de tener este olor tan desagradable, es un potente cancerígeno y bastante perjudicial con el medio ambiente. Por norma general, la piridina no suele tener usos directos en el día a día. Sin embargo, sí que se utiliza para preparar otras cosas. Forma parte de la preparación de algunos fungicidas y herbicidas, aunque también es un reactivo que se suele utilizar en la síntesis de, diferentes compuestos variados. El último compuesto de nitrógeno que vamos a ver es el óxido de trimetilamina. Y este es un compuesto químico muy sencillito, sin embargo tiene un olor muy desagradable a pescado o marisco podrido, en completa descomposición. Literalmente este compuesto huele a un pescado rancio que lo has dejado al sol una semana. Pasamos al tercer grupo ya, los ácidos orgánicos. En este grupo vamos a mencionar dos sustancias. Una de ellas es el ácido butírico. El ácido butírico tiene un característico olor a vómito, un olor francamente desagradable. Y este aroma se puede encontrar en pequeñas cantidades en la mantequilla y en los quesos. Y de hecho este olor es el causante de que la leche podrida, la leche que está pasada, huela tan desagradable. Pasamos pues al segundo ácido, que sería el ácido isovalérico. Este ácido tiene un olor muy fuerte a queso y a sudor. Y de hecho esta sustancia también puede encontrarse en vinos, sin embargo, altas concentraciones de este compuesto en vinos suelen ir en contra del producto, le bajan la calidad. Y aquí, con estas dos sustancias, tanto con el ácido butírico como con el ácido isovalérico, pasa algo muy curioso, y es que ellos por sí solos huelen francamente mal, pero los ésteres derivados de estos compuestos suelen tener olores bastante agradables. Y es que en general con los ácidos orgánicos de bajo peso molecular, los olores que tienen son muy fuertes y desagradables, como el ácido acético del vinagre. Si alguna vez lo has olido caliente, el olor del vinagre caliente es muy malo. Sin embargo, los ésteres derivados también huelen bien. Así que, como decíamos al principio, pequeñas variaciones químicas en las moléculas pueden cambiar por completo el aroma. Así que bueno, como estamos llegando ya al final y lo prometido es deuda, te voy a mencionar ahora dos sustancias que se han desarrollado con intenciones militares. En realidad son mezclas, no son sustancias puras como tal, y por eso las he querido dejar un poco aparte, pero bueno, vamos a mencionarlas. La primera realmente tiene un nombre en inglés que es Who, Me, que se traduciría como ¿quién? ¿Yo? Esta es una mezcla cuya composición está totalmente blindada, no la he encontrado por ningún lado, que la desarrolló el ejército de Estados Unidos para ayudar a Francia contra los aliados en la Segunda Guerra Mundial. La idea de los franceses era rociar esta sustancia en algunas personas del ejército alemán para que pareciera que ellos no eran capaces ni de controlar sus propias deposiciones, y siendo así, ¿cómo ibas a confiar en esa persona que no era capaz ni de aguantarse? El tema es que estas sustancias eran tan volátiles que al final acababan oliendo hasta los franceses y dieron por fracasado el intento. Porque acababa todo el mundo oliendo a que se había hecho sus cosas encima.
Claro, vamos a ver, si juegas con fuego, pues te quemas. Y esta mezcla que vamos a ver ahora también es muy curiosa, y es que su traducción al castellano sería algo como mal olor estándar de baño del gobierno estadounidense. Y en realidad lo que se intenta es representar el olor de una letrina militar que no se ha limpiado, teniendo en cuenta la alimentación militar, etc. Lo curioso de esto es que es un intento de estandarizar un mal olor, y esto es importante, ya que esto es de hecho el patrón estándar que se utiliza para comprobar la eficacia de desodorantes o ambientadores. A lo mejor no lo habías pensado nunca, pero ¿cómo se sabe si un desodorante tapa o no tapa un olor? Hay que comprobarlo siempre con lo mismo, un olor estándar. Esto es uno de ellos. Y como digo, pues el gobierno de Estados Unidos está estudiando cómo utilizar esto pues como arma no letal para control de multitudes, evacuaciones o incluso marcado de objetivos. En este caso, este mal olor estándar sí que tiene una lista de ingredientes y te los dejo por aquí en pantalla para que los veas. Te pones sus compuestos y sus concentraciones. Como puedes ver, tenemos un poco de todo lo que hemos comentado hasta ahora: aminas, azufre y ácidos. Así que hasta aquí queda este vídeo, espero que te haya resultado interesante, como mínimo que te haya entretenido un poco. La verdad es que la química es muy interesante en cuanto a los olores, no solo en cuanto a colores. Lo que pasa es que, claro, en vídeos es muy difícil transmitir un olor, ¿no? Entonces la gente suele divulgar más sobre los colores, sobre fueguitos, humos, etc. Pero realmente, cuando estás trabajando en un laboratorio, los olores están por todos lados, y esa experiencia es algo que, como químico, yo lo que recomiendo es vivirla. Porque esa anécdota del día que se te volcó ese bote con tiol y quedó apestando todo el laboratorio, bueno, pues es algo que solo pasa si lo has vivido. Así que nada, por aquí queda todo, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias a todos los miembros que estáis apoyando constantemente el canal.